Tiene un nombre lo que voy a compartir. El título es Cuando la verdad se viste de sencillez. Y quiero empezar con una lectura muy conocida, Hebreos 4, 12 y 13. Un pasaje digno de ser memorizado por todos nosotros. Si lo tienen, lo quieren llevar con la mirada. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo primero que dice que la palabra de Dios es viva. Es viva y es poderosa, es eficaz. Ustedes saben que las cosas inanimadas se quedan ahí donde las ponemos. Si vos pones un cuadro en la pared de tu casa, se mueve solo, salvo que haya un terremoto. Un cuadro, un objeto, un libro que dejamos sobre la mesa, no tiene la capacidad de moverse por sí mismo. Un mueble permanece ahí inerte. Pero los que tienen mascotas saben que las mascotas están vivas y si vos las dejás en un lugar, cuando te das vuelta, se mueven. Y muchas veces se mueven a un lugar donde no queremos que se muevan. Tuve una experiencia esta semana con mi perro, porque al tipo le gusta dormir en mi cama. Así que yo me levanté muy temprano, bajé al dormitorio a buscar algo, y ¿dónde estaba el tipo? Durmiendo en mi lugar. Así que cuando yo entré, se paró y no se quería bajar. Y hubo ahí una situación. Tiene voluntad propia el tipo, ¿no? Cobró, lo quise bajar, me quiso morder, así que hubo un evento familiar para olvidar. Pero claro, está vivo, tiene voluntad propia. Muchas veces cuando leemos cualquier libro, los que estudian, almacenan una serie de información en este disco rígido que tenemos, y esa información ahí se queda inerte, muerta, a menos que la vayamos a buscar hurgando en la memoria. Pero la palabra de Dios no es así. Está viva. Se mueve y aparece, me habla, me denuncia, me corrige. Trabaja en mí, trabaja en mí. Trabajo porque esta palabra es una persona, es el verbo de vida en mí por el Espíritu Santo, y todo lo que voy depositando en mi corazón, todos esos datos que se van acumulando dentro de mi memoria, a Dios le place luego usarlo para tratar con mis valores, mis conductas, mis decisiones, mis pensamientos. ¿Nunca te ha pasado que estás frente a una circunstancia y y viene un texto, viene una palabra y una acción correctiva a la conducta? Claro, la palabra es viva.
quiere trabajar, trabaja. Es viva y eficaz. Y dice que entra y separa el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¿Hay algún carnicero acá? Que nos haga precio en el asado del domingo. Uno sabe, Néstor sabe porque viene de familia de carniceros, no vende asado. Pero el cuchillo entra ¿hasta dónde entra el cuchillo? Hasta el hueso y ya está. Después hay que usar esa sierra tan peligrosa que cuando lo veo que corta la costeleta me hace temblar el carnicero. Pero la palabra de Dios entra, corta el hueso, separa el tuétano, no hay nada que la detenga y separa los pensamientos, revela las intenciones del corazón, separa el alma del espíritu, separa el alma, las cosas que son inherentes a la naturaleza humana, al hombre, a sus gustos, sus placeres, su propio instinto interior. Quiero de alguna manera ilustrar esto con un pasaje, con un acontecimiento. Cuando el Señor empieza a hablar acerca de la cruz. Claro, imagínense pasar más de 3 años con Jesús, noche y día. Su personalidad vibrante, su profundidad de pensamiento, su carisma, su atracción magnética hacia las masas, hasta que empieza a llegar el momento en que Él comienza a hablar de la cruz. Entonces Marcos 8 dice que Jesús comenzó 8:31 al 35. Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Padecer mucho. Y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Acá padecimiento, muerte, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, porque claro, hablar de sufrimiento, hoy se sabe que la naturaleza psicológica, psicoemocional de los hombres, tiende como a inhibir toda la información que contenga alguna intuición de sufrimiento. Está demostrado esto, ¿eh? Voy a 3 médicos. Uno me dice, mire, usted tiene la posibilidad de tener una obstrucción cardíaca, tiene 90% de posibilidad de obstrucción cardíaca. Voy a otro y me dice, usted tiene un 50%. Voy a otro y me dice, usted tiene un 20%. ¿Con cuál me quedo? Esto está investigado. Tengo que tener cuidado porque acá atrás tengo un estadístico. Al menos fue lo que vi. La tendencia es a quedarse con la buena información del que me dijo que tenía un 20, entonces yo me quedo tranquilo. Y acá el Señor empieza a hablarles de sufrimiento, de dolor, de muerte. Instintivamente la reacción de Pedro fue sacarlo a un costado. Lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle no era conveniente, en ninguna forma esto te acontezca. La resistencia frente a la palabra de la cruz. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Claro, Pedro reacciona porque siente amenazada su seguridad y su bienestar. Esas son las cosas del hombre. Mis cosas, mis seguridades, mis posesiones o posiciones. Cuando uno ve amenazado su bienestar, parece que se pone a la defensiva. Y la palabra entra y separa las cosas que son del hombre y las cosas que son del espíritu. Las revela, las pone sobre la mesa, las discierne. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con muchos maestros que se levantan hoy. Porque mucha enseñanza cristiana tiende a estar más centrada en el ser humano, enseñanza antropocéntrica. Gira alrededor del hombre, su bienestar, su éxito, y no alrededor de Dios, su palabra, su verdad, alrededor de la cruz. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra, separa, nos desnuda. Quedan manifestadas los pensamientos profundos y las intenciones del corazón. Otro versículo. Por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La nueva traducción viviente dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque ella tiene poder de salvar el alma. Y esa palabra, la palabra humildad, la palabra mansedumbre, habla en el griego de gentileza, bondad, docilidad, humildad. Un corazón que se abre así frente a la palabra, humildemente, dócilmente, sin argumentar, sin defenderse. Se inclina, se entrega, cede, obedece. Como marco a lo que vamos a comenzar a hacer esta semana, a leer juntos el Nuevo Testamento, quiero decir que es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que saberla. Alguna vez dije, y lo voy a repetir porque me parece muy importante, que la Biblia es un gran libro, mejor dicho, es una biblioteca, de Génesis a Apocalipsis, donde encontramos relatos biográficos, históricos, poéticos, filosóficos. Pero no todo en la Biblia tiene la misma importancia. ¿Todo es importante? Sí, todo es importante. Pero no todo tiene la misma importancia. Acá me está dando letra. Toda palabra de Dios es inspirada y útil. Pero no todo tiene la misma importancia. Yo suelo decir, así me enseñaron, que en la Biblia hay cosas que son indispensables, otras que son importantes, otras que son buenas y otras que son interesantes. Vamos de nuevo. Indispensables, importantes, buenas, interesantes. Interesantes, buenas, importantes, indispensables. Indispensables. Y a veces lo interesante toma la delantera, porque crea cierta inquietud. Y muchos de los predicadores que se ponen de moda terminan hablando de cosas interesantes. Ah, fíjate, qué interesante.
Pero si empezamos de afuera hacia adentro, yo les garantizo que lo indispensable no lo vamos a terminar atesorando nunca. Nos perdemos en ese maravilloso y gran libro y nunca terminamos de implantar bien en nuestros corazones esas verdades que tienen un carácter cardinal, indispensable. El apóstol Pablo nos dice que hay cosas que no podemos ignorar, que tenemos que saber, y muchas veces en el Nuevo Testamento aparece esa expresión sabiendo esto, como diciendo, amigo, esto no lo podés ignorar, sabiendo esto, que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere más. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Santiago 1:2, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo esto, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Ustedes se dan cuenta que son todas verdades que tienen un carácter indispensable y que le dan cimiento a nuestra fe y a nuestra vida cristiana y no las podemos ignorar. Casi que deberíamos volvernos expertos, tener bien aceitado todo este cuerpo de verdades que tenemos que primero conocer, creer y luego obedecer. No aconsejo ¿Cuántos picotean la Biblia? ¿Cuántos picotean? A ver. Yo confieso mis pecados. Yo agarro y voy ahí del Salmo a los Proverbios y me encanta. Me encanta. Pero después termina el picoteo y voy directamente a focalizar mi atención sobre una epístola, un evangelio o un capítulo. Porque si empezamos a picotear de todos lados, nunca terminamos incorporando ese conocimiento que necesitamos. Esto yo lo comenté, es un poco gracioso, hace muchos años estaba escuchando la radio en mi trabajo y era el día del periodista. Perdón si yo repito estas cosas, pero me parecen útiles. Y dijo un periodista, autodefiniendo al periodista, es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. El tipo sabe de todo, con una profundidad mínima. No puede ser ese nuestro caso, ¿eh? Picoteamos por todos lados, tenemos un montón de verdades hilvanadas apenas con un hilito y cuando tenemos que dar razón de lo que creemos, empezamos como a gambetear y no encontramos ese sustento de verdad. Deberíamos volvernos expertos en nuestra materia. ¿Vos te das cuenta cuando estás delante de un experto? Yo me doy cuenta. Siempre cuento que algún tiempo antes de irme del trabajo yo tenía que resolver un problema de comercio exterior. Habían importado una máquina y empecé, imagínense, ya había problema con los dólares y la aduana en aquel entonces. Y claro, empecé a llamar a un lado, al otro, y llamé a un banco. Hablo con uno, me dice, mira, no sé, te paso con mi jefe. Le pregunto, no sé, te paso con otro. Y al final, el último agarró el teléfono, yo le pregunté y el tipo me definió. Yo dije, este es un experto. Después me di cuenta que era el gerente del departamento y el tipo se había vuelto un experto en su materia.
volverte un experto en tu materia, volverte un experto en la palabra de Dios, en el fundamento de la fe, especialmente en el Nuevo Testamento. Tenemos que saber, porque ese saber es lo que le va a dar verdadera cimentación a nuestra vida espiritual. Es muy difícil que tengamos una vida espiritual sólida y estable cuando la verdad está ausente. Tenemos que aprender todos esos sabiendo que ese conjunto de verdades y mandamientos que constituyen todo el consejo de Dios. También me llama la atención que el apóstol Pablo tantas veces repite orando que venga espíritu de conocimiento, de inteligencia, entender, leer, pensar, entender. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Filipenses 1:9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Volvernos entendidos. Y la palabra de Dios puede hacernos sabios para vida eterna. Debe hacernos sabios para vida eterna. Quiero decir algo respecto de esto. Cuidado con la saturación. Cuidado con la saturación de los pensamientos con esta carga constante de información que recibimos. Información y estímulos. Lo dijimos, lo volvemos a decir. En química, la saturación es el punto, esto lo saqué de Wikipedia, perdón, es el punto en el que el soluto, o sea, la sustancia que se disuelve, por ejemplo, el azúcar en el agua, no puede seguir absorbiendo, causando que las cantidades adicionales queden separadas. Ustedes saben que si uno agarra un vaso de agua y le empieza a poner azúcar, después de un ratito, ¿qué pasa? Acá hay dos químicos, socorro. ¿Sí, no? ¿Está bien? ¿Qué pasa con el azúcar? Se empieza a hacer ese... Vos le metés, y llega un momento que el agua no recibe más. Alguna vez quise pintar mi casa y le empecé a poner tonalizante a la pintura y no me gustaba y le seguía poniendo hasta que me di cuenta que la pintura ya no podía absorber más ese tonalizador y quedó abajo un desastre, tuve que tirar todo. ¿Se entiende lo que digo, no? Cuando hay tanta saturación cognitiva, no queda mucho espacio para pensar, para meditar, para reflexionar, para entender. En todo caso, también para recibir revelación. Fíjense lo que dice la psicología ahora. Las decisiones que se realizan en medio de una sobrecarga cognitiva tienden a ser producto de la impulsividad. ¿Está bien, Doc? Donde la reflexión está ausente. Cuanto más agobiada está una persona, menos probabilidades hay que reflexione acerca de su conducta y decisiones. Cuando la mente empieza a estar muy saturada, muy agobiada,
se pierde la capacidad de reflexión. Se pierde la capacidad de absorción de ese conocimiento. Y hoy hay tanta información, tanto estímulo, que cuando queremos ir a la palabra resulta que no nos aprovecha porque la mente está en un estado de excitación. Hay una sobrecarga cognitiva que no nos permite atesorar ese precioso y divino conocimiento. Cuidemos el estado de nuestra mente. Hoy tenemos que cuidar el estado de nuestra mente. Tenemos que cuidar el cuerpo. Cuidado con los hidratos de carbono, cuidado con las grasas poliinsaturadas, cuidado con el colesterol, cuidado con el azúcar, con la glucosa. Tenemos que cuidar el cuerpo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra mente, el estado de nuestra mente, en una sociedad que está siendo constantemente invadida por una sobrecarga de estímulos e información y después no queda espacio ahí, como con el azúcar, se va todo abajo. ¿Y qué te aprovecha? Poco y nada. Guardemos un espacio devoto, un espacio piadoso en nuestro estado mental. Fui a visitar a mi hija a San Luis y tuvimos varios días ahí. Claro, a mí me gusta, necesitamos estar informados. Y le digo, che, ¿no ven el informativo ustedes? ¿Para qué? Me dice. Si todo está siempre igual. Cuanto más lejos, déjame en mi cápsula, me dice ella. Déjame acá, demasiado tengo con los hijos, las corridas, la casa. Déjame acá en mi tranquilidad, en mi cápsula. Y la verdad que uno pone un programa de Tato Bores y parece que fue de este último domingo. Se está incendiando el país. Te fuiste 15 días de vacación y volviste y sigue en un estado de eclosión, siempre a punto de explotar. Pero permitimos que constantemente la mente necesita la curiosidad, a ver qué pasó, y no nos damos cuenta que eso al final no nos deja bien en nuestro estado psicológico, mental. Cuidado con la saturación, porque no nos va a permitir ir adelante en el conocimiento de la verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A ver, cuidemos la mente de toda la estimulación que nos va rodeando, porque no nos va a dejar ir adelante en el conocimiento de la verdad. Conocerla, sabiendo esto, entenderla. De nada aprovecha leer y no entender. Comprensión de texto. Tercero, obedecer. Hace poco estuve visitando una congregación en Córdoba, hice una pregunta que me dejó abrumado. Voy a ver qué se responde acá. ¿Quiénes obedecen más? ¿Los nuevos discípulos o los viejos discípulos? A ver, con la mano en el corazón. ¿Quiénes obedecen más? A ver, no escucho. O sea que si los nuevos obedecen más que los viejos, estamos mal. Yo le digo, hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Los nuevos son más cuidadosos, más diligentes, más temerosos. Y los más viejos ya son un poquito más relajados, cancheros. Gallina vieja no aprende modales. Me dio miedo.
Cuidado con que el paso de los años haga que la obediencia no vaya en crecimiento, sino vaya en decrecimiento. Yo me acuerdo siempre, lo he contado otras veces, cuando me convertí íbamos a visitar comisaría los domingos a la mañana, nos reuníamos por la tarde en calle Belgrano y me pasaba a buscar David con la bici y íbamos a visitar comisarías. Y David no me dejaba pasar los semáforos en rojo. Pasa nada, domingo a la mañana. ¿Quién está en la calle domingo a la mañana? Domingo 8:30 de la mañana. Pero el semáforo se ponía en rojo y David frenaba. Y yo seguía. Después me alcanzó y me dijo, si vos no podés seguir las leyes humanas, ¿cómo pretendés seguir las leyes divinas? Madre mía. Y yo de ahí en más, durante mucho tiempo, frenaba en los semáforos. Ahora freno con el auto. Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Conocimiento por conocimiento. Conocimiento tiene que ir acompañado de obediencia. No digo que sea perfecta, pero tiene que ir siendo perfeccionada nuestra obediencia a la verdad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso habla de una vida de obediencia. Crecer en Dios es obedecer más, no saber más y obedecer menos. Crecer en Dios es amar más también, amar más a Dios, amar más al prójimo, ese gran desafío que está puesto delante de nosotros. Que crezca la obediencia, que crezca el amor. ¿El título cómo era? Puse un título medio rimbombante. La verdad, cuando la verdad se viste de sencillez. Así vino la verdad a nosotros. Si había alguien que podía hablarnos acerca de los grandes misterios del universo y de la vida, ¿sabe quién era? El Hijo de Dios. Pablo dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Podía Cristo Jesús revelar todos los tesoros del conocimiento donde han hurgado los filósofos, los pensadores, los científicos? Sin embargo, cuando Él vino, se acercó a nosotros en la mayor sencillez. Por eso digo, cuidado con el intelectualismo. Cuidado. Porque suele tener un efecto negativo en nuestra espiritualidad. Suele, casi sin excepción, traer envanecimiento. Suele traer mucho cuidado con el conocimiento, mucho cuidado con la teología. Si entras ahí, entra en puntita de pie. Porque después empieza la mente a hacerse grande, una cabeza enorme, un cuerpo chiquito, unos bracitos cortitos, unas patitas cortitas, una cabeza enorme, pero de servicio y de evangelización poco y nada. Claro que en el Señor estaba escondida todo conocimiento, todos los tesoros del conocimiento. Hace unos años salía, no me acuerdo con qué diario, salían unos pequeños fascículos que era para principiantes. Por ejemplo, Einstein para principiantes. Y ahí te explicaba un poquito de la teoría de la relatividad. Porque es difícil, ¿no?, entender. Platón para principiantes.
todo el pensamiento. Aristóteles, Marx, Sartre, los grandes pensadores, Descartes, para principiantes. Pero ¿sabe que nunca salió Jesús para principiantes? ¿Por qué no salió? ¿Sabe por qué? Porque la verdad vino a nosotros vestida de sencillez. Qué contradicción pareciera. Aquel que era poseedor de los mayores conocimientos se limitó a hablarnos y poner la verdad a disposición de los más simples. Del niño, del anciano, del hombre común sin formación académica, del inteligente, brillante y de aquel que es torpe. La entregó para que estuviera a disposición de aquellos que la quisieran abrazar. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 11, 25? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, así te agradó. Te felicito. Se regocijó en espíritu y lo alabó, lo felicitó. ¿Cómo me gusta, Padre, que trajiste la verdad a la humanidad en términos tan sencillos? Y después dice que lo escondió, ¿de quiénes? Sabios y entendidos. La palabra sabio aparece la palabra sofos, de ahí viene la palabra filósofos. Entendidos, en el griego está gramateus, que es el hombre de pensamiento profundo, el escritor, el formador de opinión. La verdad está escondida para ellos y viene a nosotros en forma sencilla, vestida de sencillez. Y la verdad, tanto más hermosa es cuando se viste de sencillez. Así que vamos a Jesús. Vamos a leer los evangelios. Vamos a escucharlo estos días, ¿no? Qué privilegio. Abrir los evangelios y sentarnos a los pies de Jesús. Y escuchar su palabra. Y no solamente escuchar su palabra, sino verle entrar y salir entre los hombres, verle vivir. Y ver esa coherencia entre lo que dijo y lo que hizo. Nos habló de mansedumbre y la demostró. Nos habló de amor y lo demostró. Nos habló de humildad y la demostró. Así que nos estamos invitando juntos a sumergirnos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, a ponernos a los pies de Jesús y mirarlo en su sencillez y dejar que nuestra alma sea enseñada y nuestros pasos sean encaminados. Yo ruego que todos nos podamos meter en esto. Va a ser un santo ejercicio. No sé qué estás leyendo, pero sería bueno que hagamos una pausa y nos metamos todos en esta santa tarea de leer juntos el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar en Jesús todos esos sabiendo, porque Él nos habló la verdad. Y su palabra tiene que ser conocida, creída, entendida y obedecida. Amén, hermanos. Pongámonos de pie.